Antes de que México surgiera como nación, el pueblo de nuestro país fue primero guadalupano. A pesar de los prejuicios liberales del siglo XIX y la irreligiosidad de algunos, la Virgen de Guadalupe ha sido uno de los símbolos prístinos y medulares que dieron origen a la nación mexicana. A partir de esa epifanía se empezó a manifestar que la España dejaba de ser nueva y dejaba de ser España. Ya a mitad del siglo XVII se manifestaba de manera clara el proceso histórico en que la Nueva España se destetaba del seno de la madre patria. Paradójicamente, quien succionaba y se nutría en esa relación de explotación metrópoli colonial era la madre, mientras el hijo, explotado y saqueado, languidecía de anemia. Y una de las expresiones en ese destete fue la Virgen de Guadalupe. Era esta la expresión de una naciente y nueva nación en que lo indígena y lo español perdieron su pureza como tales y terminaron por fusionarse. La Virgen de Guadalupe, sagrada para millones de mexicanos, no era ni puramente indígena ni es puramente europeo. De ese sincretismo, mestizaje, surgió el germen que maduraría luego como la nación mexicana. Fray Bernardino de Sahagún nos dice que dentro de los que adoraban los antiguos mexicas estaba la diosa Cihuacóatl, mujer de la culebra, quien llamaban también la Tonantzin, es decir, nuestra madre. Nos dice que en estas dos cosas parece que esa diosa es nuestra madre Eva, la cual fue engañada de la culebra, y que ellos tenían noticia del negocio que pasó entre la madre Eva y la culebra. Nos dice que los antiguos mexicanos celebraban solemnes sacrificios en 3 o 4 cerros cerca de los montes. El uno de estos es aquí en México, dice él, donde está un montecillo que se llama Tepeyac, y había un templo dedicado a Tonantzin, nuestra madre. Tanto Clavijero como Torquemada coinciden con las afirmaciones de Sahagún y afirmaban que a esas ceremonias del Tepeyac concurrían grandísimos gentíos de muchas leguas a la redonda a venerar a la diosa Tonantzin. Y afirmaban que precisamente en el cerro del Tepeyac se dio la aparición, entre comillas, de la Virgen María de Guadalupe. Sobre los santuarios indígenas, dice Jacques Lafayette, se operó el sincretismo entre las grandes divinidades del antiguo México y los santos del cristianismo. Y el ejemplo es el que ofrece el Cerro del Tepeyac, lugar de peregrinación de Tonantzin Cihuacóatl y luego de la aparición de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe. Francisco de la Maza, en su libro El Guadalupanismo Mexicano, afirma que el primer libro sobre la Virgen de Guadalupe, titulado Imagen de la Virgen María de Dios de Guadalupe, apareció en 1648. Miguel Sánchez, autor de este libro, nos dice que la conquista de esta tierra era porque en ella había de aparecer María Virgen en su santa imagen de la Guadalupe. Estos historiadores y cronistas, educados en la Edad Media, todo lo explicaban en términos teológicos. Afirmaban que el descubrimiento y la conquista lo dispuso así Dios para que en las tierras descubiertas apareciese y floreciera la Virgen María de Guadalupe, la Madre de Dios. Teólogos de la época como de la Vega veían en ese acontecimiento la aparición de la segunda Eva con el fin de crear un nuevo paraíso. Enrique Flores Cano, en su libro La bandera mexicana, nos dice que Miguel Sánchez le imprimió un significado trascendente al milagro mexicano, al ubicarlo como revelación prefigurada en las Sagradas Escrituras. Esa premonición la encontraba Miguel Sánchez en el Apocalipsis de San Juan, que dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de estrellas, y estaba encinta, y fueron dadas a la mujer 2 alas grandes de águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. No tuvo ningún empacho Miguel Sánchez en deducir que esa águila y las alas bíblicas eran el águila del escudo de los mexicas, la misma águila que fue la señal del lugar donde ese pueblo fundó la Ciudad de México, Tenochtitlán. Y es precisamente México, la ciudad, el lugar escogido por la divinidad para esa aparición de María, la segunda Eva, en la Virgen de Guadalupe. De esta figura bíblica, el jesuita Florencia dedujo que el nombre de México viene del náhuatl Metzli,
luna, y co en sobre lugar, México, lugar sobre la luna, y lo relacionó con la Virgen sobre la luna. Sin duda, el mexicanismo, el nuevo naciente patriotismo, era imparable. El maestro Enrique Florescano, en otro libro, Historia de la historia de la nación mexicana, nos dice: quizá lo que más sorprende del extraordinario proceso de formación de símbolos de identidad de esta época es la unión del antiguo emblema mexicano con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este vínculo cobró una fuerza inesperada cuando en 1737 se declaró a la guadalupana patrona de la Ciudad de México y más tarde fue elevada al rango de protectora del Reino de la Nueva España. El mismo maestro Florescano, en sus dos libros mencionados, nos ilustra con un sinnúmero de fotografías donde aparece la Guadalupe junto con el antiguo blasón de los aztecas, hoy nuestro escudo nacional. En los documentos oficiales del gobierno virreinal, el emblema indígena, nuestro escudo nacional hoy, fue desplazando al escudo español impuesto por Carlos V. El avance irresistible del blasón azteca también penetró el corazón mismo de la iglesia, que antes lo había expulsado por considerarlo un símbolo pagano. En un grabado del primer santo mexicano, San Felipe, patrono de la Ciudad de México, aparece radiante con los brazos extendidos posando sobre el águila, el nopal y la serpiente, lo que resalta la mexicanidad del santo. El Papa Benedicto XIV consagró la predilección por la Virgen Morena en 1754, cuando le confirió el título de protectora del reino. Cuando Hidalgo cayó prisionero, declaró al Tribunal Militar y a la Inquisición que la noche del 16 de septiembre de 1810 llevaba en su pecho un águila mexicana peleando contra un león español y que portaba además un estandarte de la Virgen de Guadalupe. En 1813, en los Sentimientos de la Nación y luego en la Constitución de Apatzingán de 1814, Morelos anunció a la Virgen de Guadalupe como patrona de nuestra libertad. En esa Constitución además dice textualmente que se establezca por ley constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos dedicados a María Santísima de Guadalupe. Morelos dispuso además que la bandera debía llevar los colores de la Virgen María, blanco y azul celeste. Y en el centro las armas del gran sello de la nación, o sea, un águila mexicana de frente con las alas extendidas mirando hacia la derecha, con una serpiente en el pico parada sobre un nopal que nace del lago. Sin duda que la Virgen de Guadalupe es hoy uno de los máximos símbolos de la identidad de lo indígena, lo criollo y lo mestizo, y quien lo ponga en duda lo hace por ignorante o porque desconoce la historia de México. Ante esta simbología sagrada de nuestra nación y frente a la contundencia y fuerza de nuestra historia, no tienen cabida nuestro ateísmo o nuestra irreligiosidad. Muchas gracias.